Hola, buenas noches. Este es el canal YouTube Los Reloj. Yo soy Gonzalo Fernández Vaca y este es el programa Ligamos, donde hablamos de las distintas ligas europeas principalmente, pero también Copa Libertadores, en fin, todo el panorama de clubes y de selecciones. También en este programa hablaremos de mundiales, de Copa Américas, Eurocopas, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha jugado ya la cuarta jornada de la Champions League, de la Liga de Campeones. La cuarta jornada es la mitad de este nuevo formato de la Champions, donde juegan prácticamente todos contra todos y no todos contra todos, porque son solamente 8 fechas en una fase, digamos, de 36 equipos. Eh, es un formato novedoso, tal vez algo injusto deportivamente, pero la verdad que es emocionante porque efectivamente hay muchos más partidos entre equipos importantes que en el anterior formato, que era bastante aburrido. Ya prácticamente se sabía lo que iba a pasar en casi todos los grupos. Había un grupo de la muerte de 8, efectivamente perdía interés. En cambio, con este formato, efectivamente hay partidos interesantes. Nada más en esta fecha se han jugado dos finales de Champions muy recientes, el Bayern Paris Saint-Germain y la del Liverpool Real Madrid, el Liverpool Real Madrid hasta en dos ocasiones. Por ende, efectivamente, este es un formato bastante atractivo. Eh, no vamos a analizar los partidos, vamos a analizar lo que está diciendo esta Liga de Campeones. No vamos a analizar fecha por fecha, sino básicamente lo que la tabla de posiciones nos está diciendo. No haremos un análisis de la tabla porque es inútil a este punto, no vamos a saber todavía quiénes son los clasificados, pero sí podemos dar ya una tendencia que se está dando. Eh, Veamos un poco la tabla. Lo que nos dice la tabla en la cuarta fecha, jugados los partidos del día de hoy y de ayer. Bayern Múnich, Arsenal e Inter están primeros con 12 puntos, pero son Bayern y Arsenal los que están demostrando un fútbol realmente atractivo, ofensivo. El día de hoy el Inter ganó sí su partido contra el Kairat Almaty de local, el equipo de Kazajstán, pero lo hizo sufriendo 2-1 con el Kairat Almaty, que estuvo cerca de empatar. Había empatado 1-1 y luego un remate de media distancia de Carlos Augusto le dio la victoria, pero ha sido un partido que ha dejado muchas dudas en el Inter y en el cual un poco se han acusado de haberse sobrado un poco con el rival casaco. Pero bueno, el Manchester City está con 10 puntos, siempre con Haaland goleador, pero el día de hoy la estrella fue Phil Foden en la victoria en casa con el Borussia Dortmund 4-1. Y luego con 9 tenemos el Paris Saint-Germain, Newcastle, Real Madrid, Liverpool y Galatasaray. Y hablaremos un poco de lo que ha sido, no tanto el Galatasaray con la tripleta de Osimhen, sino a quién ha derrotado, porque la verdad, eso es la noticia negativa. Dos ex campeones de Europa, 6 títulos de Europa entre los dos, están los dos coleros. Tottenham Hotspur 8, y luego con 7 Barcelona, que empató el día de hoy con el Brujas, el Chelsea, el Sporting de Lisboa, el Borussia Dortmund, el Karabakh, que es la sorpresa positiva de este torneo, y que hoy día empató con el Chelsea, por ejemplo, 2-2 en casa, y el Atalanta, 7 puntos, victoria muy importante del Atalanta el día de hoy en Marsella. Atlético Madrid, 6 puntos, luego con 5 PSV Eindhoven, Mónaco, Pafos, el equipo chipriota, que hoy día ganó el Villarreal 1-0, y el Bayer Leverkusen con 4 puntos, el Brujas, el Frankfurt y el Napoli con 3 puntos, el Marsella, la Juventus, el Atlético de Bilbao y el Unión Saint-Gilloise de Bélgica, 3 puntos. Con 2 están el Bodo Glimt de Noruega, el Slavia Praga y el Olympiacos de Grecia, con 1 punto el Villarreal, el Copenhague y el Kairat, y con 0 puntos, les decía, el Benfica y el Ajax. Benfica 2 veces campeón de Europa y varias veces finalista, y el Ajax 4 veces campeón de Europa y varias veces finalista. El Ajax tiene un solo gol a favor y 14 en contra. El momento del Ajax es terrible, ya se había un poco vislumbrado eso en el inicio de la temporada anterior, que estaba inclusive, se parecía que iba a pelear por el descenso en el campeonato neerlandés, pero bueno, se recuperó. El año pasado estuvo a punto de ganar el torneo, pero en las últimas fechas ese inicio del torneo fue hace 2 temporadas. En el anterior eh, estuvo a punto de ganar, pero se desvaneció prácticamente en las últimas fechas y lo superó el PSV Eindhoven. Y este año está realmente tercero lejos detrás del Feyenoord y del PSV Eindhoven, y en el campeonato y en la Champions League está con 0 puntos. El Benfica también está terrible su andadura, ha sido reemplazado justamente el entrenador anterior por Mourinho, pero Mourinho todavía no ha logrado darle el impulso que requiere el equipo.
y está con 0 puntos, 2 goles a favor y 8 en contra, y perdió en casa justamente con la sorpresa de este torneo, el Karabakh, que perdió 3-1, pero el Karabakh debió darle otros 3 goles más, porque realmente era un, este, era un tiro al arco que se había hecho, y justamente ese partido hizo que el técnico anterior renunciara, pifiado por toda la hinchada. Bueno, ¿qué nos dice esta Champions, sus 4 primeras fechas? El dominio absoluto del fútbol inglés. Es que realmente, 6 equipos se ha presentado este año el fútbol inglés por la victoria en Europa League por el coeficiente que le dio un equipo más. Bueno, 6 equipos, y el último, que es el Chelsea, está duodécimo. Estos 6 están en las 12 primeras posiciones. El Arsenal está segundo por diferencia de goles con el Bayern. El Manchester City está cuarto. El Newcastle está sexto. Y el Liverpool está octavo. Y el Tottenham está décimo. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Los 6 equipos ingleses. Es un dominio absoluto. Absoluto. Y tal vez la final sea Bayern Paris Saint-Germain. Porque ayer dieron un espectáculo. Los dos juegan maravillosamente bien. Se dio el caso de Luis Díaz, que marcó 2 goles, después fue expulsado, pero el Paris Saint-Germain había tenido ocasión tras ocasión, y también el Bayern, un partido sensacional. Arruinado un poco por la expulsión de Luis Díaz y la lesión de Hakimi, que menos mal no es una rotura de tobillo, sino un esguince serio, pero bueno, va a tener para 6-8 semanas. Se pensaba, se sospechaba que podía perderse hasta el Mundial. Hakimi, menos mal que no es así. Y alivio también para el colombiano, porque hizo una entrada bastante fea sobre el marroquí. Pero bueno, señores, el Bayern y el País son 2 islas contra estos 6 equipos ingleses. Y hablemos también, obviamente, del Madrid y el Barcelona, pero ambos están jugando no muy bien. El Madrid perdió netamente con el Liverpool, mucho más de lo que dice el 1-0, que al final fue el resultado final. Pero Courtois fue héroe, aunque no tanto. Courtois hizo una y tal vez 2 grandes atajadas en todo el partido. Las demás las hizo muy bien, claro, pero en su radio de acción. O sea, uno cuando critica a un arquero debe siempre pensar, ¿qué hubiese pasado si no lo hubiese salvado? Le hubiesen echado la culpa si no era tan... ¿No? Se podía haber hecho más. Esa no es una gran atajada. Es una atajada que cumple con sus funciones, y obviamente Courtois es un gran arquero y todo lo que quieras, pero no es pues una actuación, no es una palabra, una atajada milagrosa, porque si hubiese dicho, si hubiese sido gol, pero hubiese podido hacer más. En cambio, cuando es una atajada que limita lo imposible, que raya lo imposible, bueno, entonces sí es una extraordinaria tajada. Y Courtois hizo una, por ejemplo, contra el Liverpool mismo, ¿no? En la final del Champions pasada. Hizo 2 atajadas milagrosas. Acá no hubieron atajadas milagrosas. Además, el gol del Liverpool, el gol de McAllister, la pelota le pasó al costado, o sea, encima de la cabeza, o sea, se estaba rozando la cabeza y no tuvo la reacción, el reflejo que se tuvo en otra atajada anterior. Pero en las 2 la debió atajar. Atajó una, no la otra. Diciendo, ¿no? No dejo de decir que Courtois es un grandísimo arquero, pero le están vendiendo el humo de que es el mejor arquero de todos los tiempos. No lo es. Es un gran arquero, sin duda a dudas, pero no, pues ha habido mejores arqueros que él. Pero bueno, dejando de lado el tema Courtois. Tomarás el Liverpool y Barcelona, perdón, el Madrid y Barcelona, obviamente van a seguir siendo equipos candidatos, pero aparentemente este año no la veo muy bien. Tanto en Madrid no está cuajando, si Xavi Alonso un equipo, y está teniendo problemas con Vinicius, que parece que lo van a vender. Es un equipo muy joven, que obviamente tiene gran experiencia, pero es muy joven. No hay tal vez ese líder que guíe a todos estos jóvenes estrellas, que son todas estrellas, Bellingham, Guller, el mismo Vinicius, que no es un líder, pero es uno que, digamos, que tiene características de un jugador díscolo, ¿no? No hay ese líder que guía a estos muchachos, todos grandísimos jugadores, fenómenos, pero aparentemente no hay esa persona en la ofensiva que permita tener esa experiencia, ese don de mando, y que una a estos jugadores, ¿no? Ancelotti un poco
con su forma de ser, su manejo de grupo, lograba que estos chicos lograran resultados, pero no con todos va a ser lo mismo. Y Xabi Alonso es uno que parece que está teniendo malos humores en el plantel por la exigencia que les da, cosa que no hacía Ancelotti. Ancelotti era un grandísimo manejador de grupo, más que un tacticista, ¿no? Y eso es raro para un italiano, pero Ancelotti es así. El Barcelona, en cambio, es un baile, ¿no? Es muy bien de ofensiva, pero detrás es una defensa prácticamente inexistente. Y vamos a ver qué puede hacer, porque Cubarsí es un buen defensor, pero tampoco pues hay que inflarlo demasiado, ¿no? Va a estar para la selección española seguramente. Bueno, ese es el análisis que uno deja, ¿no? Porque están estos ingleses, Arsenal, Manchester City, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Chelsea. De estos yo diría que Arsenal, Manchester City y el Liverpool son los candidatos para ganar el título. Pero también pueden decir la suya, obviamente el Chelsea, que es campeón del mundo, el último mundial de clubes, el Tottenham y el Newcastle, que tal vez no van a llegar hasta el fondo, visto la rivalidad que va a haber entre esos mismos ingleses, pero que van a ser recontra animadores. La crisis del fútbol italiano persiste. En este momento el mejor italiano es el Atalanta. Bueno, el Inter es el mejor italiano, obviamente está líder, pero está el Atalanta que supera a Juventus y Napoli. Juventus está en este momento eliminado. España, ahí nomás, Barcelona y Madrid sí están en las altas esferas, pero no haciendo grandes impresiones. El Atlético con la justa gana de local a los belgas de la Unión Saint-Gilloise, y el día de hoy Villarreal perdió con los chipriotas del Pafos. No es tampoco su mejor momento. Bien Francia con Paris Saint-Germain, ¿no? Que es su equipo estrella, pero no del todo mal, ni el Marsella, ni el Mónaco, que están ahí peleando. Vamos a ver si logran clasificar. Y lo del Benfica y el Ajax realmente es terrible. Terrible. Fue portugués, el Sporting está un poco manejándola. También el PSV Eindhoven por el lado de los holandeses. El fútbol alemán con el Bayern, que es dominador, han bajado bastante de nivel, sea el Dortmund que el Bayer Leverkusen, sobre todo, han perdido prácticamente todo ese equipo invicto que ganó hace 2 temporadas, ya no queda nadie, solo Grimaldo, el español. Entonces es un equipo bastante menor en este momento. Por tanto, es el fútbol inglés que está dominando y parece que va a dominar en los próximos años. Y lo hemos dicho varias veces, los que me siguen en la cuenta de Twitter saben perfectamente que hay una mucho mejor distribución de los derechos televisivos en el campeonato inglés que no en Alemania, en Italia y sobre todo en España. En España han apostado y desde siempre apuestan por 2 equipos, el Barcelona y el Real Madrid. Los demás que se las arreglen, y a veces se las arreglan. El Atlético se las arregló con Simeone llegando 2 veces a la final de Champions, y Valencia también 2 años consecutivos. A veces se las arreglan justamente por la rivalidad por la brújula, el norte que tienen con el Barcelona y el Real Madrid. A veces logran llegar a instancias finales, pero la liga está armada para estos 2 equipos que se reparten el 80% de la torta de los derechos televisivos, publicidad y varias otras cosas. En Inglaterra no. Y encima ganan muchísimo más porque la Premier League se vende muy bien, tiene mucho más competencia, por lo tanto, y es un formato mucho más atractivo. Por lo tanto, los derechos televisivos son enormes y encima se reparten espectacularmente. Y tienes a un equipo que pelea por el descenso que tiene más plata que el tercero de España o que inclusive el primero de Italia y de Alemania, ¿no? Esa es la gran diferencia. Inglaterra es casi como Brasil en Sudamérica en ese momento. Dominan económicamente el fútbol europeo. España hace un poco de trampa con Barcelona y Real Madrid, dándole prácticamente toda la torta a ellos para que puedan pelear con los ingleses y con los demás. Es un poco de trampa en realidad, pero los ingleses la manejan espectacularmente y están dominando económicamente el fútbol europeo. Claro, están las islas, Bayern y Paris Saint-Germain, que de repente a la final juegan maravillosamente, pero el dominio, digamos, de liga es el de ellos, ¿no? Y se nota, se nota. Y están los 6 en las primeras 12 posiciones del torneo. Bueno, esa es la explicación que quería darles de la Champions League, cómo está en este momento la mitad de la primera fase, que no es una fase de grupos, es un grupo de 36 equipos donde juegan 8 fechas y puede dar sorpresas, ¿no? Como pasó el año pasado, donde Paris Saint-Germain, que fue el campeón, goleando al Inter en la final 5-0, casi queda eliminado en esta fase porque
poco se durmió en la primera fecha, pero después Luis Enrique logró armar el grupo porque tenía la tarea de reemplazar a Mbappé y vaya que lo reemplazó con los varios de Sevilla de Boé, con Dembélé, con Barcola y compañía, armando un super equipo que lo mantiene. La derrota de ayer con el Bayern no dice nada de lo que puede hacer el Paris Saint-Germain en los próximos meses. Esperemos se recupere aquí rápidamente. Bueno, es todo. Este ha sido el canal YouTube Lo Reloj, el programa Ligamos. Yo soy Gonzalo Fernández Vaca. Por favor, denle like, suscríbanse y si pueden también aporten. Muchas gracias.